voy reconociendo con los años es mayores espacios de duda y menores certezas. Es decir, estoy convencido que dentro de 10 o 15 años me echarán ya del puesto de trabajo porque no seré más que un mar de dudas. Se nos pide hacer una cierta prospectiva sobre las políticas educativas en el futuro en la región y, en general, las políticas educativas. La prospectiva es una de las ciencias que hay ahora mismo en todos los ámbitos, ¿no? Y probablemente sea de unas ciencias más famosas y más fallidas, porque cualquiera que se plantee descubrir el futuro en un momento en el que nos movemos prácticamente en arenas movedizas, pues es un ejercicio de audacia probablemente, pero también de cierta frivolidad. Y en este sentido, normalmente cuando se habla de prospectivas y de escenarios futuros, pues se suele hablar de tres técnicas, ¿no? La técnica de adaptación, la técnica de transformación y la técnica de eliminación o de cambio radical. En el ámbito de la educación ocurre lo mismo, ¿no? Están todas las teorías que hablan sobre la necesidad de adaptarse a los cambios, las teorías que hablan de la necesidad de transformar los cambios y aquellos que hablan directamente de eliminar el modelo que existe para buscar unos modelos alternativos. En realidad, todos esos dogmas a mí me producen una tremenda envidia, ¿no? La gente que es capaz de proporcionar las claves de esas técnicas. Yo, como tengo muchas más dudas, como digo, prefiero, para equivocarme menos, tratar de tomar técnicas de las diferentes perspectivas. Creo que hay cosas que necesitan un proceso de adaptación, entre otras cosas porque es imposible transformarlas o cambiarlas directamente, como tiene que ser, por ejemplo, las metodologías o el profesorado. Hay otras que necesariamente requieren una transformación, que tiene que ver con los instrumentos, los tools, en este caso la transformación digital, y otras que radicalmente necesitan una eliminación, y son aquellas que se ha demostrado ya que no sirven. Si somos capaces de dosificar cada una de estas técnicas, pues conseguiremos un resultado acertado. Y creo que en eso estamos todos los países del área iberoamericana. Que yo conozca, y conozco yo creo que del área de mi demarcación 10 países, y cuando yo al Cono Sur, incluyendo España, todos los países tienen como propuesta política fundamental la reforma educativa. Y es algo sorprendente, claro. Entonces, en España rizamos el rizo y ya estamos con la reforma de la reforma educativa. Yo creo que ya vamos por la 10ª reforma en 10 años, ¿no? Entonces, yo creo que el indicador fundamental es que es una reforma continua. El mundo de la educación, como el mundo de las empresas, como el mundo de la sanidad, como el mundo de la ciencia, está en un proceso de cambio radical, con una velocidad, una transformación gigantesca, tanto, repito, en la metodología como en los ritmos. Bueno, ¿y cómo afecta todo eso a las políticas educativas? ¿O cómo puede afectar? ¿Y qué es lo que debemos plantearnos? Yo siempre tomo como referencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible porque, a pesar de todas las críticas que tiene Naciones Unidas, no deja de ser el umbral o la puerta de la esperanza, digamos, que tenemos, ¿no? Y sobre la base de eso relaboro sobre cuáles son las necesidades de la educación que yo quiero como profesional y como padre. Y lo voy a compartir con ustedes y luego podemos entrar en un debate y a lo mejor ahí podemos encontrar algo más interesante que me alumbre más certezas y disipe un poco mis dudas. El primero tiene que ver con el tema de la accesibilidad, la cobertura y la conectividad, que está muy relacionado, ¿no? El tema de la accesibilidad, digamos que, o la cobertura, los datos de toda la región, voy a intentar no decir ni un solo dato, simplemente marcar tendencias. En toda la región la cobertura ha crecido enormemente durante los últimos años en todas las fases educativas. Y eso ha sido un éxito. Sigue existiendo, sin embargo, una desigualdad. La desigualdad es el mal endémico de las sociedades contemporáneas, de las sociedades con menor grado de desarrollo y de las sociedades más avanzadas. Es decir, es un virus inoculado en todos los cuerpos, los que sanos, los insanos y los que se creen sanos. Y contra esa desigualdad ya no sirve solo la cantidad, ya no sirve la cobertura. Ya tenemos que ir a la calidad, porque la fragmentación o la fractura del acceso a la educación ya no se va a producir por la cantidad, porque todo el mundo va a estar cubierto, al menos formalmente, sino por la calidad de la enseñanza, el acceso a parámetros de calidad de la enseñanza realmente equitativos. Y ahí hay determinados elementos fracturadores, que son, o yo identifico algunos como los ingresos, obviamente. Eso permite que aquel que no encuentra, por ejemplo, en países donde la política pública de educación no tiene determinados parámetros, puede buscar otras salidas.
Otro elemento fracturador es la raza, por supuesto, ¿no? Hay determinadas, las razas o las etnias, ¿no? Hay determinadas etnias que no tienen o históricamente han tenido un retraso en la incorporación a la educación y necesitan también una especial intensidad, por decirlo así, en las políticas públicas para garantizar la misma calidad de la enseñanza. Por supuesto, el género, que está muy en boga, pero no solo necesita elementos de accesibilidad iguales, sino de sostenibilidad en el tiempo, tanto materiales como culturales. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. ¿Y por qué es necesario tenerlo en cuenta? Precisamente para que no nos quedemos con el elemento autocomplaciente de los números o de los porcentajes de cobertura, sino que hagamos un análisis crítico, si queremos seguir mejorando, sobre la calidad y el acceso y las coberturas de acceso en la calidad de la enseñanza y la eliminación de los elementos fracturadores o los elementos inequitativos. Bien, el tercero. Yo diría que el tercero es la sostenibilidad de esos modelos frente al abandono escolar. Eso que se llama abandono escolar y que yo creo que es más bien un fracaso social. Y el abandono escolar, la sostenibilidad del modelo desde la infancia temprana, desde los 0 hasta los 3 años, hasta el periodo de la educación superior o de la educación técnica. Conseguir que los chicos y las chicas desde el inicio tengan un contexto pacífico, un contexto equilibrado, un contexto armónico que permita, en primer lugar, un enfoque más sociológico y posteriormente uno más metodológico, sostener a esas personas en el sistema educativo con criterios de calidad integradores y cohesivos es básico porque fracasar en eso es alimentar las patologías de la sociedad contemporánea, ¿no? Es alimentar la criminalidad, es incrementar la frustración, la ansiedad y el retorno en deseconomías de escala que tiene eso. Bueno, sigo. Todo esto tiene mucha reflexión y podemos avanzar mucho, pero creo que con esto por lo menos sembramos la semilla. El siguiente tiene que ver sobre el tema de la productividad económica y la productividad social. Formamos ciudadanos, formamos trabajadores, ¿no? Bueno, pues también creo que hay muchas metodologías enfocadas directamente en la conexión con los mercados laborales y que se está dejando un poco de lado la formación en valores. Esa dicotomía o dialéctica envenenada entre qué es mejor es algo que hay que, desde mi punto de vista, es otra de las pocas certezas que tengo. La duda está en cuál es el equilibrio razonable. Yo creo que el equilibrio probablemente está en las diferentes etapas, en saber pasar de una formación más en valores en las etapas tempranas a una formación más directamente relacionada con los mercados de trabajo. ¿Qué problema tenemos ahí? Pues el problema fundamental es que los chicos que se están formando ahora o que empiezan a formarse ahora van a formarse para trabajar en unas profesiones que ya no van a existir, con unas herramientas que aún no están inventadas y en unos contextos sociales que no tienen nada que ver con los que nosotros estamos manejando. La educación está o es un elemento disruptor. ¿Está dentro de un contexto disruptivo o es un elemento disruptor? Es otra de las preguntas que hay que hacerse. Y luego otra reflexión que haría, ya sería, no sé si es la quinta o la sexta, porque me he liado un poco, que es sobre un elemento clave, que es el profesor. El profesor conectado con el tema de la transformación digital. Hay una crisis que se dice muy grandilocuentemente, que es el tema de la teoría de la enunciación, la pérdida, digamos, de centralidad de la idea de que el maestro enseña y que el alumno aprende. Y que los maestros tienen que pasar a una filosofía de la potenciación o de la facilitación de las habilidades o de los intereses. Eso no es fácil gestionarlo, es muy difícil gestionarlo. ¿Por qué? Pues probablemente porque los maestros no están formados en eso. Los maestros tienen directamente otra ecuación mental, que es en la que venimos casi todos los que estamos aquí, ¿no? Hay algunos por aquí que veo más jóvenes que digamos que ya han incorporado más naturalmente. Para algunos de nosotros eso es algo que genera una fractura interna, ¿no? Es casi una dificultad, es como
el modelo del surfing reading o el modelo del reading, ¿no? Del reading brain. O sea, hemos estado los profesores con un modelo, con un eje de coordenadas y de abscisas, y los alumnos con un modelo completamente distinto. Bueno, pues también hay que reflexionar también sobre eso, ¿no? Sobre la necesidad de centralizar realmente al profesorado con un criterio de cambio bastante importante y sobre todo con una evaluación continua, pero también con una estimulación que permita que los profesores… En España hay un refrán, hay un dicho que dice que la gente pobre pasa más hambre que un maestro de escuela, ¿no? Y es porque probablemente el maestro de escuela es el elemento referente para los padres y para los propios niños, y sin embargo completamente olvidado por el resto de la sociedad. Y dejo de lado al lado del profesor, aunque para mí es una de las claves, con todos los problemas que eso tiene. Yo creo que tiene muchísimos problemas porque el proceso de adaptación yo no lo veo nada claro. Me parece dificilísimo conseguir que un profesor rompa completamente sus esquemas de trabajo y incorpore unos nuevos. No lo hacemos nadie en nuestro puesto de trabajo, no lo hacemos. Y nosotros tenemos muchas ayudas, ellos no, ellos tienen una vinculación directa con una clase. Y luego vamos a la modelización de las etapas, ¿no? Como, digamos que yo creo que las etapas fundamentalmente de educación primaria y de educación secundaria o media están bastante bien establecidas. Ahí se debería inventar poco, se debería adaptar un poco más. Y sin embargo, donde hay cambios muy profundos es en la etapa de conexión con la sociedad y con los mercados o con las profesiones. Ahí sí que hay un cambio de paradigma enorme, que tiene que ver con las universidades, que tiene que ver con los MOOC, que tiene que ver con la digitalización del conocimiento, y en el que pues probablemente las burocracias estén más lejos o estemos más lejos de donde va la realidad, ¿no? El establecer, por ejemplo, carreras universitarias estructuradas para profesiones, nos estamos dando cuenta de que cada vez es más difícil. Existe cada vez un sistema de ensamblaje, de modelización, de patchwork de las educaciones. Y al final, la propia decisión, la decisión del alumno, la decisión bien informada, es la que tiene que permitir o debería permitirnos a nosotros modelar su formación en función de sus intereses y de sus potencialidades. ¿Cómo se hace eso? Muy difícilmente. Creo que se está haciendo ya, y muchas cosas al margen de las burocracias y al margen de los diseños políticos curriculares. Y finalmente, la última reflexión que hago, que ya no sé si es la séptima o la octava tampoco, es sobre el tema, y ya acabo, es el tema de la corresponsabilidad. No, siempre se ha dejado el tema de la educación, antes lo comentaba con el responsable de UNESCO en Argentina, el tema de la educación para los maestros, ¿no? Y ahora se ha incorporado ya como una política pública real. Bueno, yo creo que en realidad es una responsabilidad de todos, es una responsabilidad de los padres, es una responsabilidad de los chicos, más cuanto más mayores se van a hacerlo. No podemos crear a niños, eternos niños, hasta que salen, hay que hacerlos crecer. Creo que es una responsabilidad de toda la sociedad y tiene que haber también una involucración de la sociedad y, por supuesto, de los gobiernos. En fin, bueno, esas son un poco las ideas que quería compartir y ya no les torturo más. Gracias. Enrique, muchas gracias, sustanciosas aportaciones, y me parece que esas dudas que tú manifestabas inspiran también el que de todos podemos deducir no solamente ese llamado de urgencia, sino tal vez que puedan hacer pronto, a lo mejor propulsada por estas agencias de cooperación internacional, la mayor coalición que hayamos podido ver para la formación de los docentes que forman docentes, para empezar a trabajar todos estos temas y ayudarnos a prepararlos a ellos para enfrentar un mundo que está cambiando aceleradamente. Me inspira a decir que tengo una presentación en una hora aquí y preparé un tema que lo llamo mutaciones del escenario. Y propongo allí que lo que estamos viviendo es cambio turbulento acelerado, elevada complejidad, incertidumbre permanente y ambigüedad ubicua. Nuestros instrumentos intelectuales para dirigir programas van a tener que tomar en cuenta estos elementos para poder enfocar la navegación hacia el futuro en los temas de
la formación de las habilidades. En la cumbre ministerial se habló de las habilidades y la empleabilidad. Y tenemos que pensar que cuando aparecen en el escenario palabras como Uber, Airbnb o Alibaba, que son algunas de las empresas más exitosas del escenario hoy, para mí se confirma una profecía. Hace años estábamos diciendo que las empresas serían inmateriales, ya estamos ahí. Y la pregunta es, para América Latina, en ese tipo de negocios, ¿cuál será nuestra participación? No la vamos a lograr si no cambiamos las formas en que estamos trabajando y abordando los temas de educación. Yo creo que con la tiranía del tiempo que estos eventos normalmente generan, ha sido suficiente. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como yo esta sesión y les invito a continuar con la próxima. Muchísimas gracias por toda su atención. Un saludo a quienes nos siguieron desde los países. Gracias por su participación, gracias a nuestros panelistas. Les entregamos su constancia y un pequeño detalle de parte de la UNIR. De todas maneras, lo que no queremos es perder tiempo, pero no queremos dejar también que ustedes puedan hacer preguntas. Entonces, nuestros panelistas más adelante van a estar todavía aquí con nosotros, por si alguien tiene alguna duda, pregunta, sugerencia, que quiera acercarse con ellos. Gracias. ¿Me presto? Invitamos a nuestros panelistas de la siguiente mesa. A continuación vamos a hablar de infraestructura, conectividad y capacitación para una educación innovadora. No, me tengo que ir ahora, tengo esta tarde.